Buenos días, profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días, buenos días. A ver, jóvenes, voy a compartir la pantalla. Ya, a ver un ratito. Ya, a ver, ¿se ve la pantalla, jóvenes? No. No. Ya, a ver un ratito, a ver. A ver, ¿qué está pasando aquí? Ya. A ver, un momentito. Ya. A ver. Ya está, jóvenes, a ver, ¿se ve? Sí, profesor. Ya, muy bien. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, profesor. Ya, muy bien. Ahora sí, a ver. Vamos. Dice, nos quedamos aquí, ¿no? En economía, los 10 principios de la economía. ¿Ya? Voy a explicarles uno por uno para poder pasar a las siguientes diapositivas y terminar esta parte. ¿Ya? Dice, los individuos se enfrentan a disyuntivas. Los individuos se enfrentan a disyuntivas. ¿Ya? Bueno, si los individuos se enfrentan a disyuntivas, significa que, bueno, hay dos personas o una persona que tiene dos opciones para elegir. Entonces dice, o estudio o trabajo, ¿no? ¿Qué hago? Primero estudio, luego trabajo, luego estudio, ¿qué hago, no? O sea, esa es la pregunta que uno se podría hacer. Los seres humanos siempre estamos en diferentes disyuntivas de qué cosa hacemos, qué no hacemos. ¿Voy a la fiesta o no voy a la fiesta? El costo es aquello a lo que se renuncia. El costo es aquello a lo que se renuncia. O sea, cuando dice que el costo es aquello a lo que se renuncia, significa que el costo de oportunidad, ¿no? El costo de oportunidad. Tengo dos o más alternativas, bueno, elijo el que me da mayor beneficio o bienestar, ¿no? De entre dos o más alternativas que yo tenga, voy a elegir pues el que me da mayor beneficio, el que me da mayor bienestar o con el cual yo me siento bien, ¿no? Las personas racionales piensan en términos marginales. Cuando yo digo que las personas racionales piensan en términos marginales, bueno, estoy diciendo, ¿no? Que siempre nosotros, cuando vamos a consumir o a elegir algo, siempre queremos llegar al máximo del bienestar o a lo máximo del bienestar. ¿Sí? Maximizar el bienestar. Maximizar el bienestar. ¿Ya? Entonces, al momento de maximizar el bienestar, siempre queremos consumir algo más o un poquito más de lo común, ¿no? O un poquito más de lo que estamos tratando de consumir. Por ejemplo, comes un arroz con pollo, pero de repente no te llenas y quieres algo más o un poquito más para poder llenarte. O sea, siempre buscamos hasta
hasta maximizar nuestro beneficio o bienestar, ¿no? Nuestro bienestar, sobre todo nuestra felicidad. Y siempre pidiendo la yapa, algo más, un poquito más, ¿no? Los individuos responden a incentivos. Los individuos responden a incentivos. Significa que si alguien te dice que te va a regalar, te va a dar algo por hacer algo, entonces los individuos responden a incentivos, ¿ya? Papá te dice, por ejemplo, ingresas a la universidad, te regalo un carro, te regalo un PlayStation, ya. Y ahí por eso de repente ingresa. El comercio puede mejorar el bienestar. El comercio puede mejorar el bienestar. El comercio puede mejorar el bienestar. Cuando uno va a exportar al extranjero, ingresa dólares al país. Eso es beneficioso para el país. Y cuando uno importa, también importamos lo que no tenemos, ¿no? O que otros países producen. Eso hace un bien al país. Los mercados organizan mejor la economía. Por supuesto, los mercados organizan mejor la economía. ¿Sí? Porque normalmente, no siempre, dejar a que el mercado lo haga por la ley de la oferta y la demanda muchas veces lleva por buen camino. El mercado lo realice. Pero a veces el mercado falla. Cuando el mercado falla, como por ejemplo contaminando el medio ambiente, el Estado tiene que mejorar a veces, el Estado tiene que intervenir, el Estado tiene que mejorar los resultados. ¿Sí? Ahí está. ¿Está claro? El Estado mejora a veces los resultados. La productividad mejora el nivel de vida. La productividad mejora el nivel de vida. Claro, una persona que es más eficiente, más productiva, va a hacer pues que su nivel de vida aumente, o sea, obtenga más ingresos, más dinero y por lo tanto va a ser mejor, ¿no? Productividad significa eficiencia. Productividad significa eficiencia, ¿ya? Productividad significa eficiencia. ¿Claro? Eso es, ¿ya? Muy bien. Entonces, ahí está. Los 10 principios de la economía. La productividad es eficiencia, efectividad, ¿ya? Muy bien. Un trabajador eficiente, altamente capacitado, pues va a producir mejor. Imprimir demasiado dinero aumenta los precios. Imprimir demasiado dinero aumenta los precios. Cuando hay mayor cantidad de dinero en la economía, ya genera inflación, genera incremento de los precios consecutivos, ¿sí? Porque en la economía, al haber demasiado dinero, pues ese dinero la gente lo va a circular, lo va a comprar y entonces al momento de comprar cada rato los precios van a subir. Inflación y desempleo, disyuntiva social. Entre la inflación y el desempleo hay una relación inversa. Quiere decir que si hay mayor inflación, va a haber menor desempleo. Si hay menor desempleo, tiene que haber necesariamente mayor inflación. Si hay menor desempleo, la gente va a tener más trabajo. Si la gente va a tener más trabajo, la gente va a comprar más. Y si la gente compra más, va a aumentar los precios. Va a aumentar los precios. ¿Ya? Va a aumentar los precios. ¿Está claro? Va a aumentar los precios. Muy bien. Eso sería los 10 principios de la economía. ¿Ya? Ahorita les voy a pasar un videíto, ya, para que puedan ver cómo se puede interpretar esto de los 10 principios de la economía también, que es importante, por eso yo quiero que ustedes lo tengan presente. ¿Ya? ¿Se ve? Sí, Sí profesor. se ve. Principios de la economía por Gregory Mankiw. Gregory Mankiw es un economista neo-keynesiano nacido el 3 de febrero de 1958 en Trenton, Nueva Jersey. Mankiw hizo varios aportes a la economía. Uno de ellos fue escribir el famoso libro Principios de la Economía, que se basa en 10 principios, los cuales son: primer principio, los individuos se enfrentan a disyuntivas. La primera lección sobre la toma de decisiones la resume el dicho: el que algo quiere, algo le cuesta.
Para conseguir lo que nos gusta, normalmente tenemos que renunciar a otra cosa que también nos gusta. Tomar decisiones es elegir entre dos objetivos. Consideremos el caso de un estudiante que ha de decidir cómo va a repartir su recurso más valioso, el tiempo. Puede dedicarlo todo a estudiar física o a estudiar psicología, o puede repartirlo entre las dos materias. Por cada hora que estudia una de ellas, renuncia a una hora que podría dedicar a estudiar la otra. Y por cada hora que dedica al estudio, renuncia a una hora que podría dedicar a dormir la siesta, montarla en bicicleta, ver la televisión o trabajar a tiempo parcial para ganar algún dinero más para sus gastos. El reconocimiento de que los individuos se enfrentan a disyuntivas no nos indica por sí solo qué decisiones tomarán o deberían tomar. No obstante, es importante reconocer las disyuntivas que hay en la vida porque probablemente los individuos solo tomarán buenas decisiones si comprenden cuáles son las opciones que tienen. Segundo principio. El coste de una cosa es aquello a lo que se renuncia para conseguirlo. Como los individuos se enfrentan a disyuntivas, para tomar decisiones deben comparar los costes y los beneficios de los diferentes cursos de acción posibles. Sin embargo, en muchos casos el coste de una acción no es tan evidente como parece a primera vista. Consideremos, por ejemplo, la decisión de estudiar en la universidad. El beneficio es el enriquecimiento intelectual y la mejora de las oportunidades de trabajo durante toda la vida. Pero, ¿cuál es el coste? Para responder esta pregunta, podríamos caer en la tentación de sumar el dinero que gastamos en matrícula, libros, alojamiento y manutención. Sin embargo, este total no representa realmente aquello a lo que renunciamos para estudiar un año en la universidad. A estos costos se les llama costo de oportunidad, que es aquello a lo que renunciamos para conseguir lo que queremos. Cuando tomamos una decisión, como estudiar en la universidad, debemos ser conscientes de los costes de oportunidad que acompañan a cada una de las opciones posibles. Tercer principio. Las personas racionales piensan en términos marginales. Muchas decisiones que se toman en la vida obligan a realizar pequeños ajustes adicionales en un plan de acción que ya existía. Los economistas los llaman cambios marginales. En muchas situaciones, los individuos toman las mejores decisiones posibles pensando en términos marginales. Supongamos, por ejemplo, que un amigo nos pide consejos sobre el número de años que debe. Si comparamos el estilo de vida de una persona que tenga el doctorado con el de otra que no terminara los estudios primarios, podría quejarse de que esta comparación no le sirve de mucho para tomar su decisión. Lo más probable es que nuestro amigo ya posea algunos estudios y tenga que decidir si estudia 1 o 2 años más. Para tomar esta decisión, necesita saber cuáles son los beneficios adicionales de un año más de estudios y los costes adicionales en que incurriría. Comparando estos beneficios y costes marginales, puede averiguar si merece o no la pena estudiar un año más. Como muestra este ejemplo, los individuos y las empresas pueden tomar mejores decisiones pensando en términos marginales. Una persona toma una decisión racional si y solo si el beneficio marginal es superior al coste marginal. Cuarto principio. Los individuos responden a los incentivos. Como los individuos toman las decisiones comparando los costes y los beneficios, su conducta puede cambiar cuando cambian los costes o los beneficios. Es decir, los individuos responden a los incentivos. Por ejemplo, cuando sube el precio de una manzana, deciden comer más peras y menos manzanas, ya que el coste de comprar una manzana es mayor. Al mismo tiempo, los agricultores deciden contratar más trabajadores y cosechar más manzanas, ya que el beneficio de vender una manzana también es más alto. El papel fundamental que desempeñan los incentivos en la determinación de la conducta es importante para las medidas que han de tomar los poderes públicos. Estas suelen alterar los costes o los beneficios de las acciones privadas. Cuando los poderes públicos no tienen en cuenta la forma en que podría cambiar la conducta, como consecuencia, sus medidas pueden producir unos efectos que no pretendían. Quinto principio. El comercio puede mejorar el bienestar de todo el mundo. Los países, así como las familias, se benefician de la posibilidad de comerciar entre sí. El comercio permite a los países especializarse en lo que hacen mejor y disfrutar de una mayor variedad de bienes y de servicios. En las familias pasa lo mismo. Por ejemplo, cuando un miembro de una familia busca trabajo, compite con los miembros de otras familias que están buscando trabajo. Las familias también compiten entre sí cuando van de compras, ya que cada una quiere comprar los mejores bienes al menor precio posible. Por lo tanto, cada una de las familias de la economía compite en cierto sentido con todas las demás. A pesar de esta competencia, una familia no mejoraría su bienestar aislándose del resto. Si se aislara, necesitaría cultivar sus propios alimentos, hacerse su propia ropa, construirse su propia casa.
Es evidente que gana mucho si aprovecha la posibilidad de comerciar con otras. El comercio permite a cada persona especializarse en las actividades que mejor realiza, ya sea cultivar el campo, coser o construir viviendas. Comerciando con otras personas puede comprar una variedad mayor de bienes y servicios con un coste más bajo. Sexto principio. Los mercados normalmente constituyen un buen mecanismo para organizar la actividad económica. El éxito de las economías de mercado es enigmático a primera vista. Podría parecer que las decisiones descentralizadas de millones de hogares y empresas que se mueven por su interés personal conducen al caos. Sin embargo, no es así. Las economías de mercado han demostrado tener un éxito notable en la organización de la actividad económica de una forma que promueva el bienestar económico general. Séptimo principio. El Estado a veces puede mejorar los resultados del mercado. Aunque los mercados suelen ser un buen mecanismo para organizar la actividad económica, esta regla tiene algunas excepciones importantes. Hay dos grandes razones por las que el Estado interviene en la economía: para fomentar la eficiencia y la equidad. La mano invisible normalmente lleva a los mercados a asignar los recursos eficientemente. No obstante, a veces no funciona por varias razones. Los economistas utilizan el término fallo de mercado para referirse a una situación en la que el mercado no asigna por sí solo los recursos eficientemente. En este caso, el gobierno puede mejorar el bienestar económico legislando sobre el medio ambiente. Octavo principio. El nivel de vida de un país depende de su capacidad para producir bienes y servicios. Casi todas las diferencias entre los niveles de vida son atribuibles a las diferencias existentes entre los niveles de productividad de los países, que es la cantidad de bienes y servicios producidos con cada hora de trabajo. En los países en los que los trabajadores pueden producir una gran cantidad de bienes y servicios por unidad de tiempo, la mayoría de las personas disfrutan de un elevado nivel de vida. En los países cuyos trabajadores son menos productivos, la mayoría de las personas llevan una existencia más precaria. Asimismo, la tasa de crecimiento de la productividad de un país determina la tasa de crecimiento de su renta media. Noveno principio. Los precios suben cuando el gobierno emite demasiado dinero. Como dice el título, en la mayoría de los casos en los que la inflación es alta o persistente, el culpable resulta ser siempre el mismo, el crecimiento de la cantidad de dinero. Cuando un gobierno crea grandes cantidades de dinero, el valor del mismo disminuye. Por último, el décimo principio, que dice que la sociedad se enfrenta a una disyuntiva a corto plazo entre la inflación y el desempleo. Esta disyuntiva o intercambio entre la inflación y el desempleo se denomina curva de Phillips, en honor al economista que examinó por primera vez esta relación. La curva de Phillips sigue siendo un tema controvertido para los economistas, pero actualmente la mayoría acepta la idea de que existe una disyuntiva a corto plazo entre la inflación y el desempleo. Según la explicación habitual, esta disyuntiva se debe a que algunos precios se ajustan lentamente. Por ejemplo, pueden pasar varios años antes de que todas las empresas publiquen nuevos catálogos, todos los sindicatos hagan concesiones salariales y todos los restaurantes impriman nuevos menús. Es decir, se afirma que los precios son rígidos a corto plazo. Jóvenes, ¿alguna duda, alguna pregunta? No estaba el micrófono activado, yo estaba hablando. ¿Alguna duda, alguna preguntita hasta ahí, por favor? Todo claro, profesor. Ya. Vamos a estudiar ahora los métodos de estudio, ¿ya? Todo estudio científico requiere de aplicar métodos al análisis, para ello tenemos. En economía utilizamos dos métodos básicamente, el método inductivo y el método deductivo. Creo que en el texto también está el método dialéctico, ¿ya? Ahorita también lo voy a mencionar. El método inductivo es de algo particular, podemos llegar a una conclusión general, de cuestiones particulares, ¿ya? Por ejemplo, el precio del pan aumenta, entonces consumo menos pan, ¿no? Si el precio del pan aumenta por inducción, la gente va a consumir menos pan. Cuando sube el precio de los productos, mi consumo va a disminuir, ¿sí? Sube el precio de algo, entonces compro menos. Eso es por inducción.
Bueno, yo puedo decir, por ejemplo, si el precio del pan sube en La Victoria, si el precio del pan sube en Lima, si el precio del pan sube en Villa María, si el precio del pan sube en Villa Salvador, si el precio del pan sube en San Juan de Lurigancho, entonces la gente va a consumir menos pan. O sea, Distrito 1, Distrito 2, Distrito 3, el precio del pan aumenta. Y por inducción vamos a concluir que, bueno, en la mayor cantidad de distritos de Lima el precio del pan aumenta y por lo tanto la gente consume menos. Eso es inducción. En cambio, el método deductivo parte de algo general para explicar casos particulares. Y en el método deductivo tenemos el ejemplo más claro, la ley de la oferta y la demanda. La ley de la oferta y la demanda dice que a medida que baja el precio de algo, ¿no? O sube el precio de algo, la gente compra más o compra menos. En otras palabras, la ley de la oferta y la demanda es un principio general, es algo absoluto, ¿no? Bueno, para los economistas, ¿ya? Y a partir de ese caso general, yo puedo explicar casos particulares, como por ejemplo, en Semana Santa sube el precio de los pasajes para viajar al interior del país. Fin de año también sube el precio de los pasajes. En Semana Santa sube el precio ¿de qué? Del pescado. Ahí está. ¿Ya? Ese es el método deductivo. De algo general, de una ley general como la ley de la oferta y la demanda, yo puedo explicar casos particulares. Yo puedo explicar casos particulares. ¿Ya? De algo muy general, de algo absoluto, como la ley de la oferta y la demanda, yo puedo explicar a partir de ahí. Por ejemplo, cuando dice, ¿no? A ver, oye, en diciembre me quería ir de viaje a Arequipa y el pasaje había subido el 80%. Y la gente dice, y sí, pues en Navidad, en esas fechas sube el precio del pasaje. ¿Por qué? ¿Qué es la ley de la oferta y la demanda? Pues, algo general lo explica. Algo general lo explica. Profesor, Dime, hijo. Como dijo por ejemplo, en Semana Santa, que suben los precios de pescado, o cuando van a viajar al interior suben los precios para los viajes, lo suben, y ese dinero es netamente para su empresa, o es también por el gobierno. No, es para la empresa. Claro, es netamente para el empresario. Claro, él tiene que pagar su IGB, ¿no? Si él te cobra, si antes te cobraba 50 soles el pasaje, normal, precio normal, él pagaba su IGB, su 18%, 9 soles. Pero si ahora te cobra 100 soles, tiene que pagar más IGB, ¿no? Por ejemplo. Sí, Y aumentan su precio y pagan más IGB. claro, más IGB porque tendría que dar una boleta, una factura de 100 soles ahora. Y de 100 soles, el IGB sería 18 soles, ¿no? Pero igual queda para el empresario todo, pues, ¿no? Solo que el IGB nada más sería para el Estado, nada más. ¿Está claro? Sí, profesor. Ya, muy bien. Ese es el método inductivo y el método deductivo. Herramientas de análisis. Jóvenes, los economistas queremos entender la realidad. Tú sabes que la realidad exterior es compleja, ¿no? Lo que te rodea, todo lo que observas es complejo. ¿Está claro? La realidad es compleja, ¿ya? Entonces, todo el exterior, todo lo que tú observas, económicamente hablando, físicamente hablando también, ¿no? Obviamente queremos explicar muchas cosas, pero es tan complejo que se nos hace muy complicado. Pero en economía también, la realidad económica es muy compleja. Por eso los economistas, ¿ya? Por eso los economistas, jóvenes, a esos fenómenos complejos, nosotros tenemos que simplificar la realidad, porque es tan complejo que tenemos que hacerlo de una manera simple. Nosotros los economistas por eso creamos modelos, ¿sí? Creamos modelos para poder explicar la realidad. Por ejemplo, el modelo de la oferta y la demanda. Por ejemplo, el modelo de la frontera de posibilidades de producción que ahorita les voy a enseñar. ¿Sí? Modelos.
Modelos para explicar la realidad. Pero estos modelos son simples, no son complejos, son simples, ¿sí? Por eso, como la realidad es compleja, ahí está, mira, lo que está rojo, nosotros los economistas tenemos que simplificar la realidad. Y si simplificamos la realidad, estamos creando modelos, modelo de la oferta y la demanda, modelo de la frontera de posibilidad de producción, para explicar ciertos fenómenos. Para explicar el mercado, oferta y demanda hemos creado. Para explicar la frontera de posibilidad de producción, o sea, es decir, para explicar la producción en el país o el crecimiento económico en el país, la frontera de posibilidades de producción. ¿Te das cuenta? Entonces, los modelos son, ¿qué son los modelos? Simplificaciones de la realidad. ¿Por qué simplifico la realidad? Porque la realidad es compleja. ¿Ya? Esos son los modelos. Y el modelo más conocido es el modelo de la oferta y la demanda. Muchachos, si yo hablo de mercado, el mercado, hablar de mercado tiene muchas variables, muchas cosas. Tiene vendedores, compradores, tiene peso, medida, ¿no? Transporte, la distancia hasta dónde vas a ir, el lugar donde vas a comprar, ambulantes, no ambulantes, ¿no? O sea, hay un montón de tráfico, hay un montón de cosas. Yo te pregunto, dime cuáles son las más importantes, las variables más importantes del Estado. Te digo, te ayudo. La oferta o no. La demanda. Hablen jóvenes o no jóvenes. La oferta, la demanda o no. Ofertante es el que vende el producto. El demandante es el que compra el producto. El demandante es el comprador y el ofertante es el vendedor. Dime, ¿esos no son elementos importantes? En el mercado tiene que estar necesariamente el vendedor y el comprador. Pero tiene que haber también un precio. Tiene que haber también una cantidad que se va a vender. Entonces, por eso yo creo esta famosa curva. No sé si habrán estudiado antes. La curva de la oferta y la demanda. Donde acá está la cantidad y el precio, ¿no? La cantidad y el precio. ¿Estamos claros, jóvenes? ¿Estamos Sí, claros? profesor. Muy bien. O sea, el mercado lo hemos reducido simplemente a este gráfico, a este modelito, ¿no? A este modelito. Lo hemos reducido el mercado, así de simple. ¿Ya? Entonces, como lo hemos reducido a este gráfico se aprende, se enseña, bueno, este gráfico. Un modelo simplificado de la realidad, porque todo esto no es la realidad, es una parte de la realidad simplificada. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué son modelos? Modelos son abstracciones, son simplificaciones de la realidad. ¿Cómo puede explicar el comportamiento de miles de consumidores? Claro, en el mercado hay un montón, millones de consumidores. Entonces, para eso hay que simplificar la realidad, hay que hacer algo simple. O millones de empresas. ¿Ya? Entonces, un modelo es una abstracción de la realidad. Es una simplificación de la realidad. Un modelo tiene supuestos, suposiciones. Supuestos, suposiciones. ¿Ya? Hay que suponer, como dice acá, no, hay que suponer que el mercado tiene solo ofertantes, solo demandantes, una cantidad de producto y un precio del producto. Hay que suponer nada más, hay que suponer. ¿Ya? Entonces, el modelo es abstracción, simplificación y suposición. Porque los hechos de la realidad son muy complejos. ¿Ya? Cuando se desarrolla un modelo, se trata de conservar la esencia del problema, el mercado, oferta y demanda. Y se dejan de lado los detalles que no son relevantes. Hay otras cosas que no son relevantes, ¿no? Que no son muy importantes, se deja de lado lo más importante, oferta, demanda, precio y cantidad. Cuando tú vas a un mercado, lo primero que preguntas es el precio. ¿A quién le preguntas? A un vendedor. ¿Quién es el que va a comprar? Tú. Y tiene que ver no solo el precio, sino la cantidad que vas a comprar también. ¿Cuánto vas a comprar? Entonces, esas 4 variables suficientes. Demanda, oferta, precio y cantidad. Ahí está. Simplificada la realidad. Un modelo es una representación simplificada de la realidad. Puede ser teórica, que captan la esencia de cómo funciona la economía, o puede ser una descripción. ¿Ya?
del mundo real. Puede ser un modelo matemático, mira acá está este modelo matemático grande. Puede ser una ecuación. O sea, un modelo se puede representar con matemáticas, por ejemplo. En economía utilizamos bastante matemáticas. Ahora te voy a explicar el costo de oportunidad. El famoso costo de oportunidad. ¿Ya? Que es también otro modelo, pero yo lo voy a hacer en mi pizarrita. A ver, vengan por aquí, por favor. Yo lo voy a hacer en mi pizarrita. ¿Ya? El famoso modelo, el modelo de la frontera de posibilidades de producción. El modelo de la frontera de posibilidades de producción. Es un modelo. ¿Qué cosa quiero explicar con este modelo? Quiero explicar el crecimiento del país, el crecimiento económico del país. ¿Y qué cosa es el crecimiento económico, profesor? Es el incremento del PBI o la producción en el país. ¿Ya? Cuando un país tiene incremento de producción de diferentes bienes, incrementa el PBI, se dice que hay crecimiento económico. Entonces, un modelo para explicar el crecimiento, la frontera de posibilidades de producción. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, lo hacemos aquí. A ver, vengan por acá, jóvenes. Aquí está mi gráfico. A ver, ¿qué es el PBI, profesor? El PBI es la producción, la suma de toda la producción de todas las empresas en el Perú. Este año las empresas han producido, sumas la empresa A, B, C, D, lo sumas todo lo que han producido, ese es el PBI para este año. Si para el siguiente año producen un poco más, entonces el PBI ha crecido, está creciendo. Tenemos crecimiento económico. Muy bien, pero como es un modelo, a ver muchachos, pregunta, ¿cuáles son los productos o los sectores más importantes de la economía? Tú me dijiste, ¿ah? Lo hicimos en la primera clase, ahí está. ¿Cuál es este sector? ¿Te acuerdas? ¿Este cuál es? Agroexportación. Muy bien, muy bien. ¿Qué sector es? La minería. Este es agroexportación, muy bien. Minería, minería y construcción. Muy bien. Hay tres sectores que impactan al PBI, ¿se acuerdan? Ya, muy bien. Pero como este es un modelo que tiene solo dos ejes, entonces yo te pregunto, de los tres, minería, agroexportación y construcción, ¿cuál de los tres para ti son los más importantes? O sea, en el modelo, pero yo quiero hacerlo solamente un modelo en el plano, dos variables nada más. ¿Cuál crees que sería? Minería. Ya, minería, muy bien. Voy a poner acá oro. Oro, plata, oro. Y acá, ¿cuál sería el otro? El otro sector. Minería ya, uno es minería. Hay minería, agroexportación y construcción. ¿Cuál sería el otro sector? Agroexportación. Agroexportación. Muy bien. Excelente, excelente. Espárragos voy a producir. Ahí está, solo dos bienes. ¿Ves? Estoy simplificando que la economía de mi país solo depende de oro y espárragos. Ahí está el modelo. Muy bien. Una pregunta. ¿Yo voy a producir oro y espárragos hasta el infinito? No. No. No voy a producir hasta el infinito. Hay un límite. Ese límite, claro, ese límite tiene un nombre. Ese límite tiene un nombre. Ese límite se llama frontera de posibilidades de producción. ¿Claro? Tiene un nombre. Se llama frontera de posibilidades de producción. ¿Sí? Ahí está. ¿Te das cuenta? Lo voy a borrar para que lo veas bien bonito. Ahí está. O sea, ese bordecito
ese bordecito verde, es la frontera de posibilidades de producción. Ahí está. Es porque es una frontera, pues es un límite, no sé si te das cuenta. Entonces, solo podemos producir hasta donde está verde, ese límite. Entonces, si tu país produce en la frontera, justo ahí en la frontera, en el límite, si tu país produce ahí, en el punto A, entonces, si producen A, quiere decir, joven, quiere decir que tu país está produciendo eficientemente. Que tu país está produciendo eficientemente. Si es que produce en ese límite, en esa frontera, tu país está produciendo eficientemente. ¿Está claro? Si tu país produce en ese punto A, se dice que es eficiente, ¿ya? Se dice que es eficiente. O sea, produce, vamos a suponer, 8 de espárrago y 4, perdón, 8 de oro y 4 de espárragos. Eficiente. El punto A es eficiente. Supongamos que tu país produce aquí adentro, en el punto B. Lo que está dentro de esa curva de rojo, de verde, lo que está dentro, donde estoy subrayando los puntos de rojo, lo que está dentro, jóvenes, lo que está aquí adentro es, ñaños, eficiente. Es eficiente. ¿Ya? Perdón, es ineficiente. Lo que está de rojo, lo que estoy marcando acá con puntitos, es ineficiente. El punto B, por lo tanto, es ineficiente. O sea, si un país produce en B, es ineficiente. Si produce en A, es eficiente. Y si produce en C, se dice que es inalcanzable. Pero yo te voy a enseñar cómo se alcanza. ¿Ya? ¿Está claro, jóvenes? Hablen, por favor, muchachos. Si producen A, es eficiente. En cualquier punto A de la frontera, aquí inclusive los límites, las esquinas, cualquiera, inclusive en las esquinas, miren, inclusive en las esquinas. Cualquiera que está en la frontera es eficiente. Bueno, Perú no está produciendo eficientemente, está por acá cerca, pero no está en la frontera. Muy bien, jóvenes. B es ineficiente, cualquier punto que está adentro. ¿Ya? Ese es el modelito. Pero yo te hago una pregunta. ¿Siempre hay problemas o no, jóvenes? Siempre hay problemas. Y el problema más importante es la contaminación ambiental. La contaminación ambiental. La contaminación ambiental. ¿Ya? Ese es el problema más importante. Si hay contaminación ambiental, ñaños, pregunta, le aplico costo de oportunidad. ¿Y qué cosa era el costo de oportunidad? ¿Te acuerdas? ¿Qué cosa era el costo de oportunidad? Dejar de lado algo. El sacrificio que Exactamente, dejar de lado algo, sacrificar algo. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿qué voy a sacrificar? ¿Oro o espárragos? ¿Qué cosa es lo que contamina más? Lo que contamina más, oro. Muy bien. Sacrifico oro. Voy a producir menos oro. Por ejemplo, a ver qué te digo. Voy a producir de oro 5 de oro. Los 5 de oro, ¿ya? Ahí está. Disminuye la producción de oro. Muy bien.
Pero si va a disminuir la producción de oro, yo voy a producir, jóvenes, yo voy a producir, por favor, presten atención, ñañitos. Yo voy a producir 4 de espárragos. Yo voy a producir 4 de espárragos. Este punto C. Si yo reduzco la producción de oro, ¿voy a producir 4 de espárragos? No, ¿Por qué no? porque se tiene que Más. reducir oro y aumentar exportación. Claro. Lo que pasa es que si yo reduzco oro, no voy a producir 4 de espárragos, porque si yo produzco 4 de espárragos, me voy a ubicar en el punto C y lo que está dentro de esa curva verde es ineficiente. Entonces, para que no ocurra eso, yo debería producir, ¿qué cosa? ¿Qué debería producir? ¿Qué debería producir? Más que más espárragos. Justo, Espárragos. claro, justo hasta llegar a la frontera. ¿Te das cuenta? Y si yo llego a la frontera, obviamente voy a producir más que más espárragos. Voy a producir de repente 7 de espárragos, 9 de espárragos, ahí está. Dependiendo, ¿no? Y acá sigo siendo eficiente. ¿Te das cuenta? Yo dejo de producir oro, pero para seguir siendo eficiente, para seguir ubicándome en el punto D, me dice mi modelo que yo debo producir más espárragos, 9 de espárragos. ¿Estamos bien, jóvenes? ¿Están claros? ¿Me están entendiendo? ¿Sí? Sí, claro, profesor. Muy bien. Para seguir siendo eficiente, porque ya que usted me ha dicho, profe, que el punto verde, todo lo que está de verde es eficiente. Ya está. Muy bien. Profesor, usted dijo que el punto C es inalcanzable. ¿Cómo se podría alcanzar, profesor? ¿Cómo se podría alcanzar el punto C? Bueno, el punto C te dije que era inalcanzable. Perfecto. No está mal, está bien. Ya. Ahí está. Si el punto C te dije que era inalcanzable, no te preocupes, está bien. Ya, muy bien. El punto C es inalcanzable, pero ¿cuándo se va a poder alcanzar? En otras palabras, el punto C, ¿cuándo se vuelve alcanzable? El punto C. O sea, si la frontera por posibilidad de producción se traslada a la derecha, quiere decir que este país invierte más en tecnología, por ejemplo. Mayor tecnología en un país, tanto para la minería, para el sector agroexportación, va a hacer que la frontera se traslade a la derecha, como la nube electrónica. Y este punto C, que antes era inalcanzable, ahora es alcanzable. Entonces, el punto C que originalmente yo te dije que era inalcanzable. Inalcanzable porque aquí en verde, había una tecnología fija, no había cambiado la tecnología. Pero si tú cambias la tecnología, el punto C se vuelve alcanzable. Y obviamente va a haber traslados, mira, ahí está, como la nube electrónica, no sé si ustedes han visto en química, ahí está. Va a haber traslados de la frontera de posibilidad de producción. Entonces, conclusión, para que la frontera de posibilidades se amplíe, aumente o se desplace a la derecha, entonces tiene que ocurrir que hay que invertir más en tecnología. Si inviertes más en tecnología, ahora sí, entonces la frontera se traslada a la derecha. ¿Ya? No,
¿Esa es la única variable, profe? Hay más. Pues Por ejemplo, el mercado internacional. Si el mercado internacional te pide más oro, caballero nomás, tú tienes que sacar de donde sea, como sea, ¿no? Para producir y extraer más oro y vender al extranjero y por lo tanto la frontera también se traslada. O sea, también depende del mercado internacional. También depende del mercado internacional. También de... Profe, ¿por qué el país Dime. tiene que respetar esa frontera? Ah, no, o sea, la respeta porque el verde, ¿no? ¿O es su propio Claro, es su propia limitación. O sea, mejor dicho, hasta ahí nomás puede llegar este país. O sea, es su propio límite. Lo que está en verde es su propio límite. Hasta ahí nada más puede llegar este señor, este país. ¿Por qué? Porque su tecnología ahí está estancada, es lo máximo que tiene. Pero si él encuentra una nueva tecnología o invierte más en tecnología, entonces ahí recién va a poder cambiar, va a desplazarse la frontera. ¿Sí? Pero mientras tanto, no. ¿Ya? Mientras tanto, su límite es la frontera esa de verde. ¿Está claro, joven? Sí, profesor. Gracias. Eso es su límite nada más. Cada uno tiene su límite. Profesor, Dime. Escucho. entonces cualquiera puede atravesar la frontera como el C. Pues es un Cualquiera, ejemplo nada más. claro, cualquiera puede hacer que la frontera de posibilidades se traslade a la derecha, cualquiera, pero tiene que haber causas, ¿no? Y la causa es en este ejemplo estoy dando la inversión en tecnología. Bueno, si el Perú, O sea, dime. no, lo que yo digo es que la C o sea, atravesó, pasó la frontera. Eh, ¿Cualquiera lo puede hacer o solamente es un ejemplo que no se daba, profe? Ya, no, cualquiera lo puede hacer, China lo hace cada rato, por Pero la ejemplo. frontera no limita nada. Claro, si él ya encontró la tecnología suficiente, su nuevo límite será rojo. Si él tiene más tecnología, su nuevo límite será rojo. Si él sigue con la misma tecnología, su límite sigue siendo rojo. Profesor, Pero si él encuentra más tecnología, va a seguir desplazándose. Se mueve así. ya. ¿Sí? O sea, mientras no encuentre la tecnología para producir más, se mantiene en su frontera como está. Mientras va encontrando más, va inventando más, descubriendo más, su frontera recién se va a desplazar. Sí, dime, ¿qué pasó? No, quería preguntar que, o sea, como dijo que era como quien llega a la C, era el límite y dijo que sí se podía aumentar más. Claro, o sea, en un inicio, en un inicio, le he quitado, ¿no? Si en un inicio el Perú está en verde, su tecnología está en verde, hasta en verde, ahí nomás se queda, no pasa nada. Ese C se vuelve, es para él, si él quiere estar en este punto, se vuelve inalcanzable. Para él es inalcanzable. Con la misma tecnología que tiene, C es inalcanzable, no lo va a alcanzar. ¿Sí? Y ahí queda, su frontera va a ser solo verde. Pero si este señor invierte más en tecnología, ese punto C ya se vuelve alcanzable. Su nueva frontera va a ser ahora lo de rojo. Hasta que invente o descubra algo más y eso recién se va a trasladar. ¿Está claro? ¿Estamos bien, jóvenes? Profesor, y una pregunta, ¿quién es el responsable o por qué no tenemos el límite en ano? Bueno. Muchos países, bueno, para los países desarrollados como China, Estados Unidos, todos ellos, ¿ya? Estas fronteras van cambiando constantemente porque ellos están invirtiendo en tecnología cada rato. Pero para países como el nuestro, Perú, no. Tenemos que esperar pues 8.000 años, 10, 15, 20 años para que haya esos cambios radicales. Comprando más tecnología. Nosotros no invertimos, compramos tecnología. Y los culpables obviamente son los políticos, pues los que están en el gobierno. ¿Qué es lo que quieren con el Perú? Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que queremos hacer con el Perú? Mientras no hagamos nada, bueno, seguimos en el mismo problema, ¿no? Mientras no hagamos nada, mientras nosotros
estemos con lo mismo que tenemos y nos conformamos con lo que tenemos, bueno, no va a cambiar la cosa. ¿Ya? Entonces, los hacedores de política son los responsables. Primero el gobierno, la cabeza, el presidente, y luego todos los demás, pues. ¿No? Porque al final el ministro de Economía y el director del Banco Central hacen lo que tienen que hacer, su chamba nada más. Ellos no van a cambiar el Perú porque no son los políticos, hacen una parte del todo. Su chamba es estabilizar la economía y ahí se centran. No le importa si es que cambian el Perú, si es que hay corrupción o no, no le interesa. Otra marcha, dice Daniel. ¿Está claro, jóvenes? Hablen, por favor. Sí, pues así está claro. Ya, muy bien. Entonces, continuamos. Y ahí está, pues, ahí está, mira. Yo lo tenía acá, sino que lo que pasa es que lo he dibujado yo aparte, ¿no? ¿Está bien que lo dibuje aparte o así nada más tal cual como lo tengo acá en mi diapositiva? ¿Qué opinan ustedes? ¿Ah? Bueno, que tampoco nos dibuja tan bien, pero bueno, más o menos. ¿Está bien que lo dibuje aparte o está bien en la diapo nada más, jóvenes? Está bien, profesor. En la diapositiva dice, ya muy bien, ñaño, dice que B es ineficiente, ¿sí o no? A, ¿qué vendría a ser? ¿Eficiente o ineficiente? Eficiente. Claro. ¿Y C? Eficiente. Claro. Inicialmente estaba en A, mira, A bajó la producción en oro y aumentó la producción de espárragos, ¿te das cuenta? Ahí está. ¿Y D cómo se le llama? Inalcanzable. ¿Imposible? Inalcanzable. Inalcanzable. ¿Sí? Pero es inalcanzable con la misma tecnología, pero si aumentas o inviertes en tecnología, ¿se vuelve qué? Se vuelve alcanzable. Muy bien. División de la economía. División de la economía, jóvenes. ¿Cómo o de qué manera se divide la economía? La división de la economía. ¿Ya? A ver, esto es importante para poder entender cómo hacemos teoría y de qué manera nosotros hacemos teoría y explicamos la realidad. ¿Ya? Y explicamos la realidad. ¿Ya? Entonces, entender la división de la economía es importante. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. A ver. Miren. Acá les voy a mostrar algo, ¿ya? A ver. Como una pequeña introducción. A ver. Me avisan si se ve la pantalla. Ya. ¿Se ve, no? Se ve, se ve. Sí, profesor, se ve. Ya, a ver. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Ahora corresponde trabajar el curso de Economía. Profe Lucho, ¿y qué es la economía? La economía es una ciencia que estudia la administración de los recursos escasos para satisfacer las necesidades múltiples. Esta definición la da el economista Lionel Robbins. Y en realidad, profe, en síntesis, ¿qué vendría a ser la economía? Es una ciencia social que estudia cómo el hombre obtiene bienes y servicios para poder satisfacer sus necesidades. De ahí salen dos variables, recursos y necesidades, que por cierto, también surge el problema de la economía de estas dos variables. Hay escasos recursos e ilimitadas necesidades, entonces el problema de la economía que busca solucionar es la escasez. Y la división de la economía básicamente se realiza por métodos didácticos para la enseñanza. Desde Wolff, Fritsch, Marshall, Keynes, Samuelson, Stiglitz, podríamos decir que aportaron a la división de la economía. Profe Lucho, ¿y cómo se divide la economía? La economía vamos a ver que se divide en dos grandes grupos, la economía positiva y la economía normativa. ¿Qué estudia la economía positiva? Estudia los sucesos, los hechos económicos como son, o sea, estudia la realidad objetiva,
se podría resumir con esta frase: lo que es. Y la economía normativa estudia la realidad de manera subjetiva, o sea, lo que debería ser. Así es, entonces pasamos a que la economía positiva tiene dos grandes ramas. La economía descriptiva, que recoge datos de la realidad, como por ejemplo en el caso de nuestro país, el INEI, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Banco Central de Reserva. ¿Qué hacen estas instituciones? Recogen datos en su estado natural. Y luego tenemos la teoría económica. Considero que es el corazón de la economía. ¿Por qué, profe Lucho, es el corazón de la economía? Porque aquí está el cuerpo doctrinario. Ahí están los principios, las teorías, los modelos económicos, el famoso PTM. Y la teoría económica, que es el cuerpo donde se analiza, se interpreta, es más, hasta puede predecir la realidad. ¿A partir de qué? De datos. Tiene dos niveles. Se podrían estudiar estos principios, estas teorías, estos modelos en dos niveles. ¿En qué niveles, profe Lucho? Microeconomía y macroeconomía. La microeconomía básicamente busca estudiar a los agentes económicos de manera individual, el comportamiento de los agentes económicos de manera individual, a las unidades productoras, que son las empresas, las unidades consumidoras, que son las familias, y los precios. Por eso a la microeconomía también se le denomina la teoría de los precios. Entonces, ¿qué estudia, profe Lucho? De manera individual, la oferta, la demanda y los precios. Y en el nivel macroeconómico se estudia básicamente la subida generalizada de los precios, por ejemplo, se le llama inflación, el desempleo, el Producto Bruto Interno, la balanza de pagos, entre otros. Entonces, si recalcamos y redundamos un poquito, la teoría económica vendría a ser la parte más importante de la economía. Pero para eso, ¿qué tienes que tener? Una base, la economía descriptiva. ¿Y para qué me sirve la teoría económica? Para tomar decisiones. Y a esa rama de la economía normativa se la denomina política económica. ¿Con qué palabra lo relaciono? Con decisiones. Y para tomar decisiones, el poder público básicamente utiliza instrumentos. Hay muchos instrumentos, pero los dos más importantes son la política fiscal y la política monetaria. ¿A qué se refiere con política fiscal? Decisiones, te había dicho, con respecto a los impuestos y al gasto. Y la política monetaria, decisiones con respecto a la base monetaria y la tasa de interés. Por eso existe la política fiscal expansiva y contractiva, de igual manera en la política monetaria. ¿Quién dirige, profe Lucho, la política fiscal en nuestro país? El MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas. Y la política monetaria, profe Lucho, el Banco Central de Reserva. Pero entonces este video les sirva como introducción a este curso tan bonito que es la economía, para desarrollar los posteriores temas con respecto a Su audio, profesor. Esa es la introducción a la economía que acaban de ver, a la división de la economía. Bueno, voy a pasar a explicarles para que ustedes, supongo que ya tendrán una idea más o menos de qué trata. Bueno, ¿por qué los economistas dividimos la economía? Lo dividimos en dos: economía positiva y economía normativa. Porque hay dos cosas acá importantes. Uno es preguntarse sobre los datos y la información que recoge de la realidad. Y la otra es preguntarse qué debo hacer para cambiar esa información. ¿Qué debo hacer para modificar esa información? Dicho de otra manera, economía positiva, recopilar datos, información, describir la realidad tal como es. Por eso estudia lo que es. Describir la realidad tal como es. Y la economía normativa, lo que yo debo hacer para solucionar esos problemas que yo he encontrado inicialmente. Por ejemplo, pobreza. Pobreza en Villa El Salvador, Oasis. Hay 500 familias extremadamente pobres, de las cuales cada dos niños mueren cada día de hambre, de desnutrición. Esos son datos, información
Esa es economía positiva. Voy a describir la realidad tal como es. ¿Sí? ¿Pero ahí nos vamos a quedar? No. Tenemos que resolver el problema. Y entra ahí la economía normativa. La economía normativa es qué debo hacer o lo que yo debería hacer o lo que yo debería hacer para yo cambiar el problema de la pobreza, para hacer pues que haya menos pobreza. Esa es la economía normativa. Lo que debe ser, lo que debería ser y la economía positiva es lo que es. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿y quiénes son los que solucionan los problemas de la economía, profesor? Los que solucionan los problemas de la economía son el gobierno, pues. El gobierno. ¿Y qué hace el gobierno, profesor? El gobierno aplica políticas económicas. Políticas económicas. Y esas políticas económicas son política fiscal y política monetaria. Política fiscal lo dirige el MEF y política monetaria lo dirige el BCR. Política fiscal lo dirige el MEF y política monetaria lo dirige el BCR. ¿Y de qué manera el Estado va a modificar para cambiar esos datos que tiene de la economía positiva? Por ejemplo, cuando el gobierno le da a la gente su bono, sus 760, sus 380, para que la gente consuma, eso, por ejemplo, es una política fiscal. Gasto del gobierno, ese es gasto de gobierno. El MEF no lo hace porque qué buena gente o qué pena le da a la gente, no, lo hace simplemente para que la gente capte el dinero y una vez que tenga el dinero inmediatamente empieza a comprar, las empresas empiezan a producir y empiezan a vender y ahí se reactiva la economía. Por eso lo hace. Eso es política fiscal, por ejemplo. Construir puentes, carreteras, hospitales, colegios, eso es política fiscal. Da más empleo, más chamba, da más trabajo, pues. Y si hay más trabajo, la gente tiene más dinero. Si la gente tiene más dinero, compra más. Y si la gente compra más, las empresas producen más y así se mueve la economía. Cuando el Estado dice que va a bajar los impuestos, pues el IGB va a cobrar ahora 5%, supongamos. Eso es política fiscal. Lo hace para que las empresas produzcan más. Las empresas van a decir, oye, antes cobraban 18, ahora cobran 5%. Oye, hay que producir más. ¿Te das cuenta? Es una política económica. Hay que darle bono a la gente. El gobierno gasta más porque la gente que se muere de hambre. Hay muchos pobres. Ya, eso es política fiscal. Política monetaria. Aumenta o reduce la masa monetaria. Aumenta o reduce la masa monetaria. Si el Estado inyecta soles a la economía o dólares, aumenta la masa monetaria. Si no, la reduce. ¿Ya? Si el Estado inyecta dólares o soles a la economía, la gente, escucha, va a tener más dinero porque va a circular más dinero en la economía mediante los bancos, cobrándote una menor tasa de interés, por ejemplo. Y va a comprar más, van a producir más y la economía se mueve. ¿Te das cuenta? Política monetaria. PCR. Pero, profesor, un momentito. La economía normativa es como una especie de la práctica, en la realidad, cómo resuelvo los problemas. Pero a mí mi profesor de matemática me ha enseñado que para resolver problemas yo tengo que aprender primero la teoría. Pero no solo la teoría, o sea, ya estaríamos en la positiva, ¿no? No solo la teoría, sino también tengo que tener datos, información, ¿ya? Entonces la economía positiva, que describe la realidad tal como es, eso es lo primero que tengo que saber para poder resolver problemas. Teoría y datos. La economía descriptiva recopila datos, información. La teoría económica crea teorías, modelos, leyes, ley de la oferta y la demanda, ¿te acuerdas? Crea teoría. Y la teoría económica se divide en dos.
en microeconomía y macroeconomía. La microeconomía estudia el comportamiento de los agentes individuales. El comportamiento de los agentes individuales. La microeconomía estudia al consumidor y al productor. La microeconomía estudia al consumidor y al productor. ¿Qué estudia del consumidor individual? ¿Qué estudia del consumidor? Que maximice su bienestar, que maximice su felicidad. ¿Y cuándo este consumidor va a maximizar su bienestar o su felicidad? Pues cuando este señor consuma más. Mientras consume más, va a aumentar su bienestar o felicidad. Hasta un límite, obviamente. Estudia al empresario. ¿Qué estudia del empresario? Que maximice su beneficio o ganancia. Todo empresario quiere maximizar su beneficio, sus ganancias. Eso estudia la microeconomía, el comportamiento de los agentes individuales, empresario y consumidor. ¿Qué estudia la macroeconomía, jóvenes? La macroeconomía estudia los agregados económicos. ¿Y por qué le llama agregados? Porque no le importa tanto el consumidor y el productor. Lo que le importa al macroeconomista, ¿sabes qué cosa es? Es algo que afecta a todos. Díganme, por favor, ¿qué le afecta a todos? ¿Qué le afecta a todos? ¿Qué cosas de la economía le afectaría a todos, sin excepción? A ver, la inflación. La inflación. ¿Qué más? Ahora en pandemia ha aumentado el desempleo. El desempleo. Ahora en pandemia se ha disminuido. ¿Qué cosa? ¿El dólar? ¿El dólar? Exportación. Ha disminuido el PBI. Claro, ha disminuido la exportación y por lo tanto ha disminuido el PBI, ¿no? O sea, la economía estudia la inflación, el desempleo y el PBI. La economía estudia la inflación, el desempleo y el PBI. ¿Ya? La macroeconomía, agentes agregados, de manera general. Inflación, desempleo y PBI. Aumento o disminución del PBI. ¿Ya? Muy bien, años. Entonces, yo necesito, para resolver problemas de la economía, yo necesito de la economía positiva. O sea, necesito economía descriptiva y necesito teoría económica. Si yo tengo la teoría y tengo los datos, recién con eso puedo resolver los problemas. Yo aplicar mi teoría para resolver un problema como la pobreza o lo que tú quieras. ¿Me entendieron, jóvenes, la diferencia, por favor? ¿Está claro? Profe, Dime. ¿podría, ahondar un poco más en lo que es política económica? Ya. Por eso, o sea, cuando yo tengo economía positiva, tengo teoría económica, economía descriptiva. Luego, para resolver los problemas de la economía, lo que yo debo hacer para solucionar los problemas de economía normativa. Y cuando yo hago política económica, son las medidas que el gobierno va a realizar para solucionar esos problemas. Eso es política económica. ¿Ya? Y yo voy a hacer política fiscal, política monetaria. Ya les expliqué esa parte. ¿Ya? Pero básicamente, en términos económicos, una política económica es hacer política fiscal y política monetaria. ¿Ya? Todo lo que puede hacer el gobierno para solucionar esos problemas de la economía. La pobreza, el desempleo, ¿no? La falta de la producción, hay problemas en la producción, entonces hay que hacer política económica. Por ejemplo, están produciendo poco y el gobierno dice, no, hay que disminuir los impuestos, ahí está, para que las empresas produzcan más. Hay que disminuir la tasa de interés, política monetaria, por ejemplo. ¿Para qué? ¿Para qué va a disminuir la tasa de interés? Para que la gente se preste dinero, invierta, el empresario también se preste dinero, invierta y produzca más. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Eso es política económica. Política económica es la manera o la forma de cómo yo voy a resolver los problemas de mi país, de mi economía. ¿Ya? Pero de repente alguno se refiere
que hay un problema, joven, cuando uno habla, ya, a ver, presten atención aquí, cuando uno habla de política económica versus economía política. ¿Han escuchado esa diferencia? Política económica versus economía política. Parece lo mismo. Parece, pero no. Hay una total y absoluta diferencia. A ver, jóvenes, ¿qué es política económica? Todos saben. ¿Qué es política económica? Lo acabo de decir. A ver, muchachos. La forma en cómo el gobierno aplica la economía positiva para resolver el problema. Exacto, perfecto, preciso. Puede aplicar política fiscal, o sea, el Ministerio de Economía y Finanzas, el MEF, o lo puede realizar también el BCR, el Banco Central de Reserva. ¿Sí? El MEF lo puede hacer aumentando el gasto de gobierno o reduciendo los impuestos. El BCR lo puede hacer aumentando la masa monetaria o reduciendo la tasa de interés. ¿Está claro? Eso sería. Pero, ¿qué es economía política? Es totalmente diferente. La economía política estudia las relaciones sociales de producción. La economía política estudia las relaciones sociales de producción. Es decir, cómo se han relacionado las sociedades para producir a lo largo de la historia. En el feudalismo, por ejemplo, se relacionaba señor feudal con el siervo para producir. En el capitalismo, empresario, trabajador, proletario, burgués, para producir. Eso estudia la economía política, las relaciones sociales de producción. ¿Está claro, ñaños? Por a ver, un pequeño ejemplo de economía política, así en la sociedad. Claro, lo que pasa es que en la economía política estudia esto. Mira, o sea, si vamos al pasado, uno se pregunta, por ejemplo, ¿cómo las sociedades, cómo han vivido, por ejemplo, en el esclavismo? ¿Cómo era en esa etapa? Hace 2000 años aproximadamente. ¿Cómo era? Entonces, no es a pesar que era como ahora, que uno va a trabajar a la calle, sale a chambear y busca trabajo y si pueden te dan, y si tú ya no quieres trabajar, bueno, te vas, ¿no? Y dices, me voy, renuncio, ¿no? No, antes era una etapa esclavista. Había un esclavo que era propiedad u objeto del dueño, del amo y esclavo. Y el ser humano era considerado como una máquina, como un objeto más. Entonces, de esa manera se relacionaban en esa época. En el feudalismo se relacionaba el señor feudal con el siervo. El señor feudal le daba una porción de tierra al siervo, el siervo la trabajaba la tierra, el 80% de lo que producía la tierra le daba al señor feudal y el 20% se lo quedaba él. Luego entra la etapa del capitalismo en el que vivimos nosotros. Ahora hay un empresario que requiere trabajadores y contrata trabajadores de la calle y le paga solo un salario por su trabajo y punto. Y de esa manera nos hemos relacionado. O de esa manera nos estamos relacionando ahora, por ejemplo. Entonces, la economía política estudia las relaciones sociales de producción, cómo se han relacionado las sociedades en la historia del mundo, nada más. Profesor, entonces la Dime. economía política es igual que la escuela socialista, porque ambos estudian la relación entre el hombre y la producción. No, entre el hombre y la relación entre hombre y hombre en la producción. Exacto, esa es otra. Ya, si te das cuenta, es totalmente diferente. Lo toman los socialistas en mayor parte, en mayor medida. ¿Sí? Es totalmente diferente a la política económica. ¿Ya?
Entonces, simplemente la economía política estudia cómo se han relacionado las sociedades para producir en la historia, nada más. O sea, nosotros yo no te puedo decir que economía política es lo que el gobierno hace o no hace, o deja de hacer, o hizo o no. No tiene nada que ver con eso. Eso tiene que ver con otro concepto. ¿Ya? Que trae confusión, ¿eh? Por eso tienes que aprender bien la diferencia. Parece que en el examen te pongan lo que el gobierno hace cuando quiere solucionar problemas económicos y pongan en la clave economía política y de frente marques esto porque no sabes la diferencia entre los dos. ¿Ya? ¿Estamos claros, jóvenes? ¿Sí? Sí, profesor. Sí, profe. ¿Quién más? Los demás. Ya, muy bien. Eso es, jóvenes. Claves para diferenciar los análisis microeconómicos de los macroeconómicos. Los microeconómicos los enfocan sobre decisiones individuales. Ahí está el consumidor. Pueden estudiar varios consumidores o empresas. ¿Ya? Analizan la formación y evolución del precio. En microeconomía se estudia también la teoría del precio, cómo se forman los precios. En la macroeconomía se estudia agregados, consumo, inversión, PBI, desempleo, inflación, ahí está. Macro es grande. ¿Qué producir? ¿Qué voy a producir yo, jóvenes? Voy a producir lo que la gente necesita para satisfacer su necesidad. ¿Cómo producir? Con máquina, herramientas, con tecnología. ¿Cómo voy a producir? ¿A manual o de repente con tecnología? ¿Para quién producir? Voy a producir para el sector A, B, C, D. Voy a producir bienes para quien pueda pagar más dinero. Voy a producir bienes para que todo el mundo lo pueda comprar. ¿Para quién producir? Esas son las tres preguntas de la economía. ¿Qué producir? ¿Cómo producir? ¿Y para quién producir? Hay tres tipos de organización económica. La de libre mercado, la economía de planificación central y la economía social mixta. Nosotros tenemos una economía social de mercado, así se llama. Acuérdate, ¿cómo se llama el tipo de economía según la Constitución en el Perú? Se llama la economía social de mercado. Una economía libre de mercado es una economía donde el Estado no interviene para nada. Bueno, en realidad le ha puesto Estados Unidos acá, pero es ideal. No hay una economía donde el Estado no interviene, ni Estados Unidos, donde el Estado no interviene. El Estado interviene más todavía en Estados Unidos. O sea, es algo ideal, libre mercado, el Estado no interviene. Planificación central sí existió en la ex Unión Soviética, esto sí. Totalmente. El Estado controlaba lo que se produce, lo que la gente come, lo que la gente va a consumir. Planificación central. ¿Sí? El Estado controla todo. Acá es totalmente libre. En cambio, en una economía social de mercado mixta como tiene el Perú, el Estado interviene solo cuando la economía está mal o tiene problemas, como la pandemia. Pero si la economía estuviese bien, no tuviera problemas, entonces el Estado no interviene. El Estado no interviene. Lo deja libre. ¿Sí? ¿Está claro, jóvenes? Esta parte. ¿Qué economía tenemos? Economía social de mercado. ¿Ya? Estamos bien, ¿no? A ver, jóvenes, hablen, por favor. Profesor, ¿y cómo es eso de que participa el Estado y en planificación central participaba el Estado? Ya. En planificación central, el Estado participa en todo. O sea, mejor dicho, el Estado toma el control de toda la economía. Así esté bien o está mal, el Estado te da trabajo, el Estado te dice cuánto vas a ganar, el Estado te dice qué días vas a trabajar, cuántas horas vas a trabajar. El Estado lo dirige todo. En cambio, en una economía social de mercado, solamente es una parte nada más. ¿Sí? Cuando la economía está bien, en una economía social de mercado, el Estado deja que fluya. Cuando la economía está mal, recién el Estado interviene para solucionar el problema, como en pandemia, por ejemplo. ¿Sí? Pero cuando la economía está bien, el Estado no interviene. Dígame. ¿Entienden? Claro. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿Alguna otra duda que tengan?
¿No hay dudas? No, profesor. ¿Esas son las dos únicas, profe? ¿Cuál, hijo? La de la economía supuestamente de los capitalistas y la de los socialistas. Serían las dos únicas. Sí, en la actualidad son las dos únicas que discuten más sobre cada uno con sus posiciones y sus posturas, ¿no? Ya. Sí, en la actualidad solamente son esas dos. ¿Ya? O por lo menos ya no hay, pues no, la Unión Soviética ya no existe, pues no. Otra pregunta. Ya, bueno, entonces, como no hay preguntas, vamos a pasar a las claves. A ver, todos ya están listos, ¿no? Ya habrán marcado sus claves. Profesor. Dime. A que sea tarde, ¿puedes repetir un momento ese de política económica y versus economía política? Me he perdido un poquito. Ya. Solamente hacía un repaso pequeño nomás. Recién has llegado al baño, seguro, ¿no? A ver. No, Mira, fue a comprar. Fue a comprar, dice. Política económica es lo que el gobierno hace para solucionar los problemas de la economía. O sea, las soluciones, por ejemplo, no sé, pues saber construir puentes, carreteras, hospitales, ¿no? Hace que el MEF haga que realice más gasto, ¿no? Pandemia le da bono a la gente, no sé. ¿Sí? Eso es política económica. Las medidas que el gobierno realiza para solucionar problemas de la economía. Eso es política económica. Y economía política es otra cosa. La economía política, primero, economía política, estudia las relaciones sociales de producción. Cómo se han relacionado las sociedades para producir a lo largo de la historia. Cómo se han relacionado las sociedades para producir a lo largo de la historia. ¿Sí? Eso estudia la economía política. Por ejemplo, la economía política estudia cómo se ha relacionado en el esclavismo las sociedades. En el esclavismo se relacionaron la relación amo y esclavo. Así era la forma de cómo se vivía en ese entonces. No es como ahora. El dueño, el amo, tomaba como un objeto al ser humano, ¿no? Había una relación amo y esclavo. O sea, de esa manera se relacionaban. Ahora, en la actualidad, pues ya no es la relación así, ¿no? La relación es empresario-obrero, ¿no? La economía política estudia y cómo se relacionaban, de qué manera producían, cómo producían. Eso estudia la economía política. Ya, profe, gracias. Entendí. Profesor. Dime, George. A ver, en Perú habrá un determinado tiempo en donde se acabará el oro, esos minerales, y si se acabara, ¿de qué dependeríamos? Muy bien. Bueno, es finito. La cantidad de oro y minerales es finito, pero si te das cuenta, ya van 500 años que vamos sacando oro de la tierra y hasta ahora no se acaba, pero sí se va a acabar en algún momento. Desde la llegada de los españoles, pues no, saben que la explotación del oro, ¿no? Ya. Pero bueno, a ver, nosotros tendríamos que optar ya por otras cosas si se acaban nuestros minerales. Tenemos que optar por invertir en tecnología, invertir en educación, conocimientos,
Pero los que nos podría salvar por el momento solamente es el sector. ¿Qué sector? A ver si todos saben cómo se llama el sector que nos podría salvar. ¿Exportación? Claro, agroexportación. Agroexportación. Excelente. O sea que el Perú depende de la minería. Exactamente, el Perú depende de la minería. Hasta ahora eso no podemos salir de eso, ñaños. Es increíble, ¿verdad? Es como esa historia de la vaca y la familia pobre. No sé si lo escuchó. Sí, exacto. O sea, solamente dependen de la leche de la vaca, nada más. Vaca muere, adiós. Todo cambia. Todo Profesor, cambia. Tiene que cambiar. ¿la Exacto. agroexportación podría llegar a ser igualito como la minería? A dar el mismo, como si la misma cantidad de dinero, ¿se podría decir? Sí, pero también si es que nosotros exportábamos en gran cantidad y en diversidad. Pero recuerda que no hay diversidad, solamente hay algunos que lo producimos en gran cantidad y lo vendemos al extranjero. Palta, mango, páprica, camu camu, espárragos, nada más. Y un par de cosas más por ahí. O sea, sí podríamos llegar a sobrevivir solamente con los recursos. Podríamos, sí, pero también tendríamos que tener tanta tecnología en agricultura como tienen los chilenos para poder sobrevivir. Gracias. ¿Sí? Los chilenos tienen una tecnología en la agricultura increíble, ¿eh? Hasta cierto punto envidiable, mucho más que el nuestro, obviamente. Ellos como en un desierto pueden producir más de lo que nosotros producimos. Sí, los chilenos producen más de lo que nosotros producimos. ¿Mm? No teniendo agua y en desierto, alucinen. No teniendo agua y en desierto, imagina. ¿Mm? Es que ellos... No, sí. Dime. George. No, preguntaba de que, o sea, un aproximado de cuántos años nos lleva Chile aproximadamente. En Sí. tecnología nos lleva 20 años. 20, 15 años. Ellos tienen paneles solares, energía solar natural, tienen un montón de cosas. Tienen satélites. Tienen un satélite en el espacio. Chile ya es un país que se está siendo avanzado, ¿no, profesor? Sí, ya está en vía. Por eso a Chile no se le llama un país subdesarrollado, ni en vías de desarrollo, sino ya está a puertas de desarrollo. Chile está a puertas del desarrollo. No es porque sea chileno, por si acaso, pero esa es la realidad, pues comparando económicamente, esa es la realidad. ¿Qué vamos a hacer? ¿Ya? Pues la clave es... Profe. Dime. Y económicamente hablando, ¿debido a qué es esa diferencia en tecnología entre Perú y Chile? O sea, ¿qué hizo Chile que Perú no hizo o no hace o dejó de hacer? Buena pregunta. Chile empezó su crecimiento, su desarrollo, empezó con Pinochet. Sí, Pinochet tenía un proyecto, pues. Cuando un gobierno tiene un proyecto de país, lo hace. Lo hace y pone en marcha mediante las leyes. Y Pinochet hizo eso. Bueno, fue asesino, ¿no? Mató mucha gente, pero en su proyecto él hizo que Chile pues sea el país potencia de América, más que Argentina, Brasil, a pesar de todos los problemas que tenía, los problemas naturales que tenga, ¿no? No tienen agua, no tienen ni costa, sierra, selva, no tienen nada de eso, no sé qué tendrán. Una tripa nada más es. Pero ahí está, pues, cómo lograron. Tiene sal, profe. Claro, tiene otros minerales, ¿no? Salitre, cobre. Tiene, creo que, un lago de sal. Sí, que eran de los bolivianos antes, ¿no? Por la parte de Tarapacá. Y ese salitre que tiene Perú. También que Chile le robó cerca de 20 años en tecnología a Perú. Algo así yo tenía entendido. No sé si... Sí, también, porque en la guerra con Chile estaba más adelantado que nosotros, igual o más adelantado que nosotros. ¿Sí? Por decirte qué tan adelanto tienen, el feminismo en Chile ya había en los años 50, 40, ya, imagínate. El feminismo recién en el Perú llega a los años 90, 2000.
O sea, las ideas en Chile ya están más avanzadas mucho antes que nosotros. ¿Ya? Así que ahí está la cuestión. Profesor, lo que yo digo es, mi opinión, que Chile ha mejorado tan rápido por la necesidad de sobrevivir. Como está en un área que hay escasez de producción, tiene que Exacto. una manera de sobrevivir. Pero como Perú tiene casi todo, bueno, es vago, pe. Así, sinceramente. Bueno, como dice el joven, es vago, claro. Tiene razón, cuando hay necesidad, o bien mueres o bien sobrevives, ¿no? Cuando hay necesidad, o bien te adaptas o bien mueres. Una de dos. Entonces, bueno, Chile hizo adaptarse, ¿no? Así como Japón también, ¿no? ¿Sí? Japón no tiene muchos recursos naturales y por lo tanto lo único que le queda es estudiar y vender tecnología, por ejemplo. ¿Sí? Ahí también es una explicación interesante la que ha dado Iñaki. Pero ya habrá un momento ya en la cual nosotros avancemos, ¿no? Pero eso tiene que ver con la parte política. De repente alguno de ustedes se vuelve presidente siendo ingeniero, bueno, ahí ya tenemos otro ingeniero en el gobierno. Primera pregunta, jóvenes. La escasez ocurre cuando la gente quiere más algo de lo que ya hay disponible. Bueno, ese es el problema de la escasez, ¿no? El problema de la escasez, ¿ya? Tanto en países desarrollados como no desarrollados. Por si acaso, el problema de la escasez existe en países desarrollados y en países no desarrollados. O sea, el problema de escasez se manifiesta en todos los países. Profe, pero ¿cómo un país desarrollado va a tener escasez, profe? ¿Cómo va a tener escasez un país desarrollado? No, es que el problema de escasez no significa que te falta algo o te sobra. Escasez significa que se produce poco o se produce lo mínimo necesario también, o también poca cantidad. En Estados Unidos producen, ponte, 5.000 laptops. Ya hay escasez. No hay abundancia. Comparando con el concepto de abundancia, ya es otra cosa, ¿no? Pero escasez no solamente, escucha, escasez no solamente es que hay poco, nada más, ¿ah? Es una explicación. También escasez significa que las computadoras son escasas. ¿Por qué? Porque no se producen infinitamente. Hay un límite, ¿no? Ahí está. Pregunta 1, la D. Pregunta 2. ¿Qué han marcado en la 2? A ver, los escucho. La A. La A. El profesor de economía explica a los alumnos que si observamos que hay cuando hay abundancia de pescado, el precio baja. Cuando hay abundancia en la producción de tomate, el precio baja. Cuando hay abundancia de pan, el precio baja. Primer caso, segundo caso, tercer caso. Conclusión. La conclusión es algo general. Mayor producción, el precio baja. ¿Qué método es? Caso particular, caso particular, caso particular. Y algo general. Inductivo. Claro, la clave es la B. 3. A ver, la 3. ¿Qué ha marcado la 3? Profe, ¿la 1 cuál era? La 1, la D. La D. La 3. Estudia al consumidor, joven. ¿Quién estudia al consumidor? Rápido. La microeconomía. La microeconomía estudia al consumidor. El economista británico John Maynard Keynes, ¿qué propone Keynes? A ver, ¿qué han marcado en esa clave? La D. A ver. El economista británico John Maynard Keynes, su obra general. Quien no conoce a Keynes, Keynes es el que propone que el Estado debe intervenir en la economía para que solucione los problemas. ¿Ya? Ahí está. En oposición a la escuela clásica, los clásicos proponían que el Estado no debe intervenir. Keynes decía, no, un momentito, el Estado tiene que intervenir cuando algo está mal. Los economistas que lo habían antecedido consideraron que los ciclos económicos no pueden ser evitados, mientras que Keynes expuso la posibilidad de existencia de un elevado desempleo en determinado momento y como la política fiscal y monetaria podían utilizarse como poderosas herramientas para incrementar el nivel de producción en la sociedad. Esto da origen al estudio de, muy bien, ¿qué marcaron? La B. B. ¿La B? ¿La B o la D? Dedo. Dedo. Muy bien.
4 dedos. Economía positiva y normativa. 5, ¿cuál es la clave? La C. Objetivos. Ya, la 2 y la 3 sí es. La 1 también, porque mira, lograr el crecimiento económico, sí. Objetivo de la política económica, porque aumentar la producción, ¿se acuerdan? Aumentar el PBI, ahí está. Entonces acá la clave es la D. Ya, muy bien. Excelente. 6, ¿qué ha marcado en la 6? B. Claro, un fin práctico, muy bien. La 7, ¿qué ha marcado la 7? El Ministerio de Economía y Finanzas. La C. Economía positiva, ya, a ver, ¿qué dicen los demás? Letra E. La E. El Ministerio de Economía y Finanzas anunció que las nuevas tasas del impuesto selectivo al consumo implementadas para obtener una mayor recaudación fiscal tuvo un impacto marginal en la inflación del país, pues los precios del consumidor solo tuvieron un incremento de solo 0,04%. Lo anterior es parte de ¿qué? Lo que debería hacer o la economía positiva. A ver, ¿qué opinan? Acá no está diciendo, por ejemplo, los precios subieron, bajaron o la inflación fue tanto. No, acá el gobierno ha hecho algo para resolver un problema. ¿Qué es? ¿Economía qué? Normativa. Normativa. Lo que debería. Claro, lo que debería hacer. Él subió el impuesto, porque ahí está. Hizo algo, ¿te das cuenta? No está describiendo la realidad. Es como que te pregunten, oye, ¿tu enamorado? Sí, allá. Él es trabajador, gana tanto, viene 5 minutos tarde a la cita. Ya, estás describiendo. ¿Ya? Eso es positivo. Pero si tú dijeras, no, él es muy malo, muy bueno, hace las cosas bien, hace las cosas mal, ahí estás emitiendo un juicio de valor. Ahí sería normativo. ¿Ya? Cuando haga algo, cuando alguien hace algo para lograr algo, eso es normativo. Ahí estás tratando de resolver un problema. O sea, lo normativo es como si estuviera informando algo. Sí, pero te está diciendo que estás haciendo algo o vas a hacer algo para cambiar algo. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Si yo te digo, por ejemplo, Yanita, a ver, dime, ¿cuánto es la inflación en el Perú? La inflación es 5%. ¿Cuántos muertos hay? 500 muertos. ¿Cuántos periodistas hay? 2.000 periodistas mirando esto, ¿no? ¿Cuánta gente fue al funeral de Maradona? 5 millones. Eso es positivo. Así tal cual como lo has dicho, es positivo. Lo que es un hecho. Lo que es un hecho, lo que estás observando nada más. ¿Y cuándo se convierte en normativo? Cuando ya emites un juicio de valor. Cuando ya dices, por ejemplo, ¿cómo es posible que la gente haya ido a ver a Maradona? ¿No piensan que se van a contagiar? Muy mal, eso está muy mal. La gente no debe ser así, no entiende la gente. Eso es un juicio normativo. Cuando dices algo para cambiar o modificar algo, ¿no? O una crítica o una idea. ¿Me entiende? Sí, sí, entendí. Gracias. Ahí está. ¿Ya? Muy bien. Y acá el gobierno ha hecho algo, pues, normativo. 8. ¿Qué ha marcado en la 8? ¿La D? La producción nacional muestra. La E. Ya. No. La E, muy La- bien. Me Es dato. confundió con la 7. Es dato, claro. Muy bien, ñaño, muy bien. La E. Es dato, ¿no? La 9, ¿qué ha marcado la 9? Está fácil, ¿ah? Está fácil. La D. ¿La cuál? La letra D. La D. Recuerda que política económica es cuando el gobierno hace algo para solucionar los problemas de la economía. El incremento del precio de un producto es estudiado por la microeconomía, a diferencia del estudio del incremento del total de precios que estaría relacionado con la inflación, lo que es estudiado por... ¿Quién estudia la inflación? La macroeconomía.
la macroeconomía. Muy bien. Pero no está acá macroeconomía. Teoría de los agregados. Exacto, porque si te das cuenta, bueno, está arriba, ¿no? En mi diapositiva, ¿no? Pero bueno. Claro, la macroeconomía estudia los agregados económicos, ¿se acuerdan o no? ¿Se acuerdan? Agregados macroeconómicos. ¿Ya? Acá es macro, porque no está macro, ¿no? Teoría de los agregados. 9, Venezuela. 10. ¿Qué ha marcado en la 10? Principio de escasez, eso está sencillo. 11. ¿Qué ha marcado en la 11? La devaluación de una moneda. Macroeconomía. ¿Qué ha marcado? La Aumento en la cantidad de dinero que circula sin incremento en el riqueza del país, para una baja en la demanda de la moneda local o bien el aumento de la demanda. Esto es estudiado por, claro, la macroeconomía. ¿Sí? Cantidad de dinero, ¿se acuerdan? ¿Por qué no la D, profe? Política monetaria. Ya. Dice, la devaluación es la disminución del valor de una moneda corriente o otra moneda extranjera. Los factores que intervienen en la devaluación son aumento de la cantidad de dinero que circula e incrementa la riqueza del país por una baja de la demanda a moneda local o bien. Lo que pasa es que el gobierno, o sea, cuando hace política económica, lo hace, cuando dice política monetaria, está diciendo solamente que lo hace el BCR. ¿Te das cuenta? O sea, el BCR hace política monetaria. Y si tú dices que es política monetaria, quiere decir que el BCR nomás está solucionando el problema. El BCR está solucionando el problema. Pero es falso porque, según la información aquí, dice aumento de la cantidad de dinero. El aumento de la cantidad de dinero puede ser por el MEF, o sea, gasto de gobierno dándole dinero a la gente, por ejemplo. ¿No? O puede ser por el BCR. Entonces, no solo es política monetaria, no solo interviene el BCR, puede ser también política fiscal. ¿Está claro? Si vas por ese lado. Por lo tanto, aquí lo que estudiaría todo este problema de la devaluación, el aumento del dinero en la economía, la riqueza, la demanda de moneda, ¿no? Sería la macroeconomía, de manera general. No está hablando de un caso particular, no sería micro, sino. Pero ese movimiento de dinero, todo ello, no tiene que ver solamente con la política monetaria, nada más. Tiene que ver con la fiscal también. Por eso, si tú dices fiscal, si tú dices que la clave es la D, entonces no hablaríamos de cantidad de dinero ni nada de eso. Allá, profe. ¿Ya? 11, 12, ¿cuál es la clave en la 12? La B. Exacto, está más fácil, ¿no? Normativa. Los productos como la cerveza y el cigarro en el alcohol deberían ser más caros. Ahí está, ¿ve? Normativa, al ojo. 1, ¿qué ha marcado en la 1? ¿Qué ha marcado en la 1? Año. La E. La E, claro. La 2. La D. La 2. Claro, cuando el gobierno, a ver, eso lo voy a explicar, ¿ya? Cuando el gobierno, la presencia del Estado regulando la economía, limitando el liberalismo económico, que puede ser negativo para un país como lo que se presentó durante la Gran Depresión de los años 20, generó el surgimiento de la escuela keynesiana, que tenía como principal postulado aplicar, claro, Keynes dijo que el Estado debe intervenir gastando más. Gasto de gobierno, construir pistas, carreteras, hospitales, colegios. Esa es una política fiscal, MEF, política fiscal expansiva. Porque yo quiero que si yo gasto más para que la gente tenga trabajo, la gente va a consumir más y la producción va a aumentar. ¿Te cuento? Política fiscal expansiva. ¿Qué ha marcado la 3? La C. A ver, la 3, ¿qué dice? Entre las medidas que toman para la protección de la producción nacional tenemos el incremento de los aranceles de las telas chinas. Por lo tanto, estamos dentro del campo de la economía. Entre las medidas que se toman para la protección de la producción nacional. Política económica. Política económica. Profe, ¿la 2 cuál era?
La 2, la B. Ah, ya, gracias. La B. Bueno, es una política económica que ha hecho el gobierno. ¿Ya? 4, ¿cuál sería la 4? O sea, necesitamos, bueno, este texto lo que dice, está comparando países como Noruega, un país recontra desarrollado, y país como Perú. Si está comparando dos países, Noruega y Perú, entonces, en ambos países, ¿qué problema hay, jóvenes? Ya todos saben, ¿qué problema hay? Siempre hay un problema de ¿qué? De escasez. Ya, eso es lo que está diciendo en esa pregunta. 5, ¿qué ha marcado la 5? Parte de la ciencia económica que estudia el comportamiento individual de los agentes económicos, como la teoría de la demanda y la teoría de los costos. Está el ojo, ¿ah? La B. Teoría de la demanda. La teoría de la demanda es el consumidor, ¿se acuerdan? ¿Y quién estudia el consumidor? La microeconomía. La microeconomía. La microeconomía. Ya, teoría de la demanda. El demandante es el consumidor. 5B. ¿Qué ha marcado en la 6? ¿Qué ha marcado en la 6? A ver. Claro. Producción, ¿se acuerdan o no? Producción, desempleo. ¿Se acuerdan? ¿Quién estudia la producción y el desempleo? La macroeconomía. 7. ¿Quién estudia la 7? ¿Cuál es la clave? La A. La A, pues está fácil, ¿no? Las diversas medidas que toma el Estado después de concluir que podría ser la solución a un determinado hecho, economía normativa, solución a los problemas. La 8, ¿quién ha marcado en la 8? Jóvenes, ñaños, ñañas. La B. La B. Sí. La B. La E. La E. Cuando afirmamos que cada vez que aumenta la oferta, los precios se disminuyen, esto forma parte de la E. La E. Economía positiva. Economía positiva. Muy bien. Excelente. Claro, la ñaña dice teoría de los precios, pero recuerden que antes se le llamaba teoría de los precios. Ahora se le llama microeconomía. Antes se le llamaba teoría de los precios. Ahora se le llama microeconomía. ¿Ya? Ahí está, por si acaso. 9. ¿Qué ha marcado la 9? La A. Claro, la mejor manera de ampliar los mercados internacionales mediante la firma de tratados de libre comercio que garanticen un intercambio recíproco. Es economía normativa. Yo quiero hacer algo, ¿no? Quiero cambiar algo, modificar algo. La 10. ¿Qué ha marcado la 10? La B. La B, a ver. El profesor de economía, al señalar que ante un incremento de la masa monetaria, aumenta el nivel general de precios. Y que esto es válido para cualquier economía. No está hablando de un caso 1, caso 2, caso 3 y luego algo general. Ahí es inducción. Aquí él está diciendo, este profesor, que es válido para cualquier economía. La E. ¿Se acuerdan los métodos inductivos y deductivos? El método inductivo, ¿qué era? De algo particular llegas a algo general. Y el método deductivo era que de una ley general, la ley de la oferta y la demanda, por ejemplo, podías explicar casos particulares. Semana Santa, el precio de los pasajes. Entonces, cuando yo hablo primero de una ley general, o sea, si yo digo, por ejemplo, a ver, el precio de los pasajes en Semana Santa subió. ¿Por qué? Porque hay una ley general. Claro, es método deductivo y teórico. Claro, es una ley general. ¿Ya? Esto de un incremento de la masa monetaria. Y lo más interesante que dice, y es válido para cualquier economía. Esto que está de rojo, ¿es algo general o es algo particular? Esto que está de rojo.
General. Claro, pues. Entonces es deductivo. Si es válido para cualquier economía, esa es deducción. Pues. Muy bien. La 11, ¿qué ha marcado en la 11? La A. Las variables como la inflación, el PBI, el desempleo se aplican haciendo uso de la estadística. Claro, pareciera que fuese la A, ¿no? Para ver su evolución en el tiempo, por lo que se relaciona con... Claro, la economía descriptiva, pues. La estadística. ¿Por qué? ¿Por qué? No entiendo esa parte. Allá, ¿Por qué, profe? Me perdí. Si dijera acá, las variables como la inflación, el PBI y el desempleo, así, mira. Si dijera eso, de arranque, ¿cuál es la clave? La A, pues no, macroeconomía. La variable como la inflación, el PBI y el desempleo se relaciona con la macroeconomía. Pero dice esto, mira. Se explican haciendo uso de la estadística. ¿Y la estadística qué cosa es? ¿No es datos? ¿No son informaciones? Sí. Entonces... Como su mismo nombre lo dice. Que describen. Claro, describen. Faltó leer. Claro, además no está tan claro tampoco, pero bueno, hay que deducir eso, ¿no? ¿Sí? Sí, si me dijeran que si tuviera solito, ahí sí, va a cansarle rápido, pero dicen estadística para ver cómo evoluciona el tiempo y por lo que se relaciona con, si habla de estadística, te está hablando de eso, ¿no? La economía descriptiva. Pues. ¿Está claro? Sí, profe. La 12, ¿cuál es, ñaños? Y acá terminamos. La A. Encargada de aplicar conocimiento teórico que proporciona la teoría de un determinado grupo social con fin de... Muy bien, la economía normativa. ¿Estamos claros, ñaños? Sí, profesor. Bueno, hemos respondido a almorzar. Hemos respondido todas las claves, uno por uno, con discusión y sin discusión. ¿Ya? Muy bien, jóvenes, nos vemos la próxima semana. Continuamos la próxima semana. Profe,